Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén mejor que nosotros, ya que ambos estamos un poco cansados, pero salió tan entretenido el capítulo, o tal vez no es la palabra entretenido, pero salió una conversación tan amena, tan llevadera, que a mí se me hizo algo livianito. Sí, me gustó mucho como el camino que tomó el podcast de hoy en día. Sí, sí, me gustó bastante cómo estuvo el capítulo. Como dices tú, estamos cansados, pero a pesar de que casi hicimos una grabación de 1 hora, no me cansó, estuvo entrete, desde el punto de vista que lo disfruté haciéndolo. Claro. Estuvo amena la conversación, tocamos diferentes temas que tiene que ver con enfermedades también, con continuar de alguna manera con la seguidilla de cosas extrañas que hemos traído al podcast. Pero también nos fuimos para otro lado a buscar la reflexión y la conversación y el diálogo. Entonces yo lo encontré bastante interesante el podcast. Sí, sí. Y lo digo de corazón. Si yo no hiciera este podcast, igual y por ahí lo recomiendo. Este capítulo. Claro. No, lo digo súper en serio. Así como que estuvo bueno. Como que... Sí, de que estuvo bueno. Yo soy súper autocrítico con eso. O sea, hay muchos capítulos que yo digo, oye, por ahí están un poquito como la callampa, ¿cachai? Pero hay otros que yo digo, igual están buenos. Entonces, Sí, igual... sí. Sí. Hay dos. Hay dos. Este y uno que todavía no hacemos. Claro. No, pero sí, mira, y es bueno porque si les gusta este capítulo, de verdad créannos que por acá va a encaminar un poco el podcast de aquí en adelante, ¿ya? Para hacer un resumen piola, hoy día hablamos de las enfermedades extrañas, como decía mi compañero, pero nos intentamos enfocar un poco más en dar nuestra opinión, en ver un poco qué pensamos, intentar ponernos los zapatos de la gente, y yo creo que a nosotros se nos hace más interesante, más ameno, mostramos un poco más cómo somos nosotros realmente y disfrutamos de un diálogo, una conversación que fue como cómo nació este podcast, y eso va a ser lo que vamos a traer. O sea, vamos a traer una conversación que no va a intentar no salirse completamente de los márgenes de la ciencia, pero que va a ser un poquito más la opinión, que un poquito más el juego y ver qué va saliendo en una conversación de amigos, finalmente, que es lo que hacíamos antes de estar grabando esto. Qué bonitas palabras, yo me emociono, ¿no? Estoy emocionado con las palabras. Pero esperemos lo que para el futuro, pero por ahora los dejamos, que disfruten este capítulo, espero Así que les guste es. mucho y Recomiéndanlo. Nos estamos viendo por ahí por los YouTube, nos estamos viendo por los Spotify y bueno, cualquier cosita nos pueden dejar un comentario ahí, pueden recomendarlo a sus amigos, denle me gusta ahí en los videos del YouTube, ahí por ahí escúchenlo, suscríbanse, activen la campanilla para cuando subamos videitos. Así eso, es. los dejamos con el capítulo. Sí, lo más importante es compártanlo con sus amigos, ya que eso de verdad que nos ayuda mucho. Más que un like incluso. Compártanlo por favor. Nos vemos. Compártanlo. Disfruten el capítulo. Estoy cansado, my friend. Estoy cansado yo. Oye, yo igual estoy cansado, ¿ah? Estamos todos en la misma. Se supone que en marzo debería uno volver como con un poco de ánimo, un poco de ganas. Ahí samba en el cuerpo, pero es que por lo menos para mí no hubieron muchas vacaciones. Ya tú sabes cómo pasó todo mi tema de la universidad. Y eso, entonces yo de verdad llego a marzo cansado, man, y creo que es terrible porque cuando empiece el primer semestre como tal y empiece las clases ya, las nuevas clases, voy a tener el cuerpo molido, pues, ¿cachai? Me vaya a venir Entonces, hecho pico, po. exacto, po. Así que intenta ahí motivarme un poquito, meterle ahí un poco de samba a mi sangre, weón, y subir el ánimo, pues. Y el ánimo también para traer, obviamente, un buen capítulo para ustedes, los que estén escuchando, ¿cierto? No sé, lo vamos a intentar. No, ahí tratar de ponerle un poco de ánimo. Igual estoy cansado. Estos meses son agotadores en el trabajo, pero aquí estamos como todos los domingos, lunes o los días que subamos esto. Para poder No, traer pero lo subimos los domingos normalmente. los capítulos correspondientes. Sí. Bueno, ¿y importante- qué vamos a hablar el día de hoy? Por favor, cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy día, y cerrando ya el ciclo, hoy día se viene una cerrada de ciclos, hemos hablado de los deportes extraños, hemos hablado de las tradiciones extrañas, y hoy dijimos ya, cerremos esto de las cosas extrañas porque ya no queremos más cuestiones extrañas en nuestra vida. No queremos más buscaches en nuestras vidas. No queremos más buscachi, no queremos tirar más guagua del piso 15. Claro. Pero quisimos cerrar el ciclo, como les decía, y pensamos en enfermedades, po. En enfermedades tal vez poco desconocidas, o sea, poco conocidas, perdón, extrañas, o que nos pueden dar un pequeño debatillo por ahí
de por qué pasa, ¿cachai? ¿Por qué sucede esto? Y no solo eso, sino que también nos podría llegar a pasar a nosotros, que es terrible, porque hay enfermedades que son terribles y que se han olvidado, de hecho, un poco en este último tiempo por el coronavirus, como que el coronavirus acá, pero hay muchísimas enfermedades. Y como les decía, puede llegar a nosotros cualquiera de estos días y sería horrible, la verdad, porque hay enfermedades que de verdad son muy, muy malulas para... Una cosa es para el cuerpo, pero lo que conlleva después poder vivir con esas enfermedades, siento que es aún más terrible. Son complejas, son complejas. En la búsqueda... Bueno, en realidad nosotros en todo, cuando vimos los otros capítulos, las tradiciones de cosas extrañas, ya, tradiciones, deporte, te vais como dando cuenta de algunas cosillas que eran fuera de tu día a día, que no conocíamos y que eran un poco complicadas. Y a ti también me pasó lo mismo, o sea, enfermedades extrañas que no conocía y que no que te den que pensar, pero sí te invitan un poco a la reflexión y darte cuenta de que hay bastantes cosas raras afuera y que pasan muchas cosas raras con el cuerpo. De hecho, voy a partir al tiro nomás. Yo te voy a tirar una al toque. Ahí nomás. Dale, no, dale. Te voy a tirar al toque y voy a partir con una que yo creo que conocí o no, pero que es la disfalia. Una enfermedad extraña. Disfalia. La disfalia. ¿A qué te suena disfalia? Sinceramente me suena algo relacionado del falo, porque falo, no sé. Pero no sé si tendrá que ver, la verdad. Justamente tiene que ver con el falo y es nada más y nada menos que nacer con dos falos. Así tal cual. O sea, vos nací y ¡pa! Tenéis dos pichulas ahí, tal cual. ¿Sí? Complicado, pues, weón. Uno pensará, quizás nos faltará el inocente por ahí que dirá, oye, weón, igual. Premio doble. El premio doble, igual buena, ¿eh? Pero no, weón, es para la corneta la weá, o sea. Literal, weón. O sea, mira, le digo a la gente que no busque disfalia en Google, porque las imágenes que va a ver no son muy agraciadas. Perturbadora, diría Dross. Son perturbadoras y es una enfermedad extraña, de hecho, tan extraña que según la estadística la sufre 1 de cada 5.5 millones de miembros sexuales. O sea, 1 de cada 5.5 millones de hombres ya nacen con esta malformación, donde se nacen con dos penes. Ya tiene un comportamiento extraño, los dos funcionan de manera independiente, pero son acompañados de la misma uretra. Uno de estos obviamente va a tener problemas, va a tener tendencia a los trastornos. Muchos de los casos terminan con operaciones, ya. Por este mismo también de que puede generar problemas, se pueden generar protuberancias, infecciones y un sinfín de cosas que van apareciendo aquí en la entrepierna. ¿Cachai? Claro, ¿Sí? No, me imagino uno de los últimos casos urinaria, incluso. Sí, mucha infección urinaria. Uno de los últimos casos, de hecho, era de un hombre hindú de 24 años que pidió que se le extirpara uno para tener una vida sexual placentera y sobre todo normal, ¿sí? Porque decía que era complicado. No, me imagino. Lo que yo no sé es si ese hombre tenía hijos. Y si tenía hijos, ¿cómo le hizo? Claro, porque me imagino, es como un poco lo que pasa con los hermafroditas, que es uno el órgano sexual que está completamente desarrollado y el otro es como un órgano sexual, bueno, de adorno, básicamente. No, claro, básicamente, es como que no está totalmente desarrollado. Entonces, mi pregunta será, ¿acá pasa lo mismo? Como que habrá uno que se desarrolla bien y el otro no, o los dos se desarrollarán mal, o los dos se desarrollarán bien. Bueno, por lo que decís tú, me imagino que los dos no se desarrollan bien. Pero yo en realidad lo que me pregunto es, ¿se correrá la paja con una mano para los dos o con una cada mano, weón? Es un tema, weón, es un tema. Quizá, weón, ¿cómo lo hará? Un misterio. La ciencia es un misterio. Como que la cagáis, weón. Estáis buscando desde el capítulo pasado que te funen, weón. ¿Pero por qué me van a poner por eso, weón? No. No, weón, vos no tenés idea. De hecho, yo te voy a funar a vos, weón. Me estás quitando mi expresión, po, weón. Te fuiste funado este capítulo, weón. Que la cagáis, weón. No sé, yo tampoco. No te puedo dar esa respuesta. Lo siento. Lo siento. Prefiero que no me la dis tampoco. Pero igual debe ser complicado. Tengo que tomar en cuenta que, por ejemplo, bueno, no sé si pasará en la India, pero acá en mi colegio, después de educación física, uno se iba a cambiar y todo. Entonces, el problema también psicológico que puede traer eso, que ya nacís con una malformación, pero que además podáis ser el centro de burla de otras personas, debe ser súper complicado, porque
ya estáis lidiando con que tenía algo que no debería ir ahí, pero que además tener la presión de que si la gente sabe, ¿cachai? En volar no quieren tener una polola exactamente por lo mismo, sentir que son distintos a todos los demás, ¿cachai? Bueno, pero lo único bueno que veo en todo esto es que por lo que me estáis diciendo se puede operar, po. Y... Sí, se puede operar. Se puede operar. Aparte igual, muchos de estos casos yo por lo menos me doy cuenta, o creo tener la noción, puede que esto es una opinión, Ujú. de que muchos de estos casos se dan en la India. Sí. ¿Cachai? Y en Pero casos puede de ser por un enfermedades tema raras, por de- ejemplo, la enfermedad de los cuernos cutáneos, que literalmente te sale como un cuerno, como un rinoceronte. Hay un caso documentado de una persona que tenía un cuerno, pero gigante, weón, pero Ajá. gigante en la cabeza. También era en la India. Yo creo que es por un tema de la cantidad de población que hay. Eso te iba a decir, que debe ser ¿Cachai? por un O tema de probabilidad, más po. probabilidades, claro. Claro, y se dan esos casos, pero justamente en la India creo que tengo la noción, insisto, puede que esté completamente equivocado. Perdón si hay algún hindú escuchándome. De que no tienen como las mejores medidas sanitarias ni los mejores sistemas de Sí. salud, porque viven mucho en hacinamiento. Entonces, claro, también que puede obviamente favorecer La contaminación. Claro, en que estas enfermedades se compliquen. Porque yo me imagino, por ejemplo, que el tema de los cuernos cutáneos que te mencionaba yo, de nacer con un cuerno literal, tú veis casos de personas, los documentos que hay, de personas muy adultas, muy ancianas, con la cuestión que le ha crecido toda la vida, ¿cachai? Yo no sé si eso en un país del primer mundo llegaría a pasar, Claro, tal vez cuando ¿cachai? son bebés. Quizás se tenga dan tratamiento cuenta. mucho antes, Claro. pero no sé. Sí, Tercer una opinión. mundo, po, weón. Tercer punto, pues, nada que- Lamentablemente así, pues no solo en el ámbito de operaciones a ese nivel, pues sino que hay países donde por un resfriado, weón, por una diarrea te pueden morir, ¿cachai? Porque... Es que justamente, pues, eso es lo que yo digo. Así que no, partimos fuerte. Sí, no, y como te decía también el tema de la contaminación, porque tenéis que tomar en cuenta que la radiación, por ejemplo, afecta a las células, ¿cachai? Y hace ciertos problemas y pueden nacer con malformaciones. Pero me imagino que al nivel de contaminación que vive en algunos lugares o sectores de la India, también debe generar algún tipo de problema en los fetos, por ejemplo, en el momento de cuando se están como formando, ¿cachai? Claro, yo creo que justamente eso también hace proclive a que hayan personas con enfermedades raras ahí también. Ujú. Hay más personas con enfermedades raras. Sí, y igual si lo veis de un tema probabilístico, es súper poca la población que llega a tener esta enfermedad, porque tú me dijiste que era aproximadamente un 5.5 millones, o sea, 1 en 5.5 millones. En Chile, Claro. ¿cuántos somos? ¿18 millones? Más o menos. 18 millones. 18, 17. Entonces, quiere decir que si hubiera un total de población acá en Chile, de gente enferma, serían como 3 o 4 personas. Claro, a lo más. ¿Cachai? Entonces es súper bajo el nivel de personas que pueden salir con esta enfermedad y que justo el mayor cantidad de casos sea en la India. Yo sinceramente creo que va relacionado con un tema de contaminación. La otra vez estaba viendo un video que hasta el agua estaba contaminada, o sea, el agua que ellos toman tenía arsénico, creo. Es que Entonces- yo he visto videos en la India y es cosa seria, weón. Entonces, literalmente la población se estaba muriendo y ellos ni siquiera lo sabían. Y aunque lo supieran, ¿de dónde vayan a sacar agua? ¿Cachai? Entonces, Claro, no tenían otra opción. Sí, súper complicado, weón, súper complicado. Mira, una de las enfermedades que siempre se ha dicho que es como la más desgraciada, por decirlo, es el cáncer. Por varias Sí. razones. Una, porque le puede dar desde la persona más pobre hasta la persona más multimillonaria. Y aún así puede morir. ¿Cachai? Porque el cáncer es una enfermedad que algunas tienen un tratamiento que te puede curar. Hay gente que se cura y al año o 2 años vuelve a tener cáncer. Entonces es una enfermedad súper complicada. Pero el cáncer que te voy a hablar hoy día es de un cáncer súper específico que afecta por un carcinoma aminoplástico maxilar que se llama. ¿Ya? Ya. Y de hecho te voy a hablar de un caso en particular porque yo hace mucho tiempo vi como un pequeño documental del Discovery Channel, del Discovery Kid, ¿te imaginas? Claro. Estaba la Pepa, ¿no? Claro, con los Backyardigans ahí están todos. Claro, ¿no? Del Discovery Channel. Y hablaba sobre el caso de un hombre de Georgia que se llama Tony Fritsch. De hecho lo pueden buscar en YouTube. No con el nombre, después lo voy a decir como para no darle spoiler. La cosa es que esta persona era una persona normal, se casó, tuvo una mujer, todo trancapanca, vivían felices. Y de repente le empezó a salir como un moretón en la nariz, por decirlo. Y no solo eso, sino que además se le empezó a hinchar la nariz. Y le dolía, ya, aparte, le dolía.
Entonces no entendían qué pasaba. Él empezó a crecer más la nariz, le empezó a crecer más como color morado, y que después se entiende por qué. Y va al doctor, po. Y ahí descubren que él tenía, bueno, el carcinoma aminoplástico maxilar, que es un cáncer, ¿cierto? Que surge en el epitelio formado en el esmalte de los dientes. El epitelio, por si acaso, son capas de células nomás, ¿ya? Es como, no sé si se podría decir la piel, pero es como una capa hecha de células. Nace ahí en la parte del esmalte de los dientes y puede tener distintas complicaciones. Pues si por ejemplo te da en la parte de abajo de los dientes, o los dientes de abajo, perdón, te puede empezar a afectar lugares como la lengua, la tráquea. Pero este hombre le dio en los dientes de arriba. Por eso se le estaba poniendo la nariz morada, porque le empezó a afectar la parte central de la cara. ¿Cachai? La cuestión es que, de hecho, la misma señora de la esposa de este hombre dice que el doctor, la forma como le explicó, es que un cáncer que literalmente va comiendo todo a su paso. De hecho, ella misma decía que era como un Pac-Man, ¿cachai? Que es un cáncer tan agresivo que va comiéndose literalmente a su paso. De hecho, por eso tenía morado, porque ya le estaba dando como un tipo de necrosis en la cara. ¿Cachai? Es súper brígido. La cuestión es que un día llegan a la consulta y quiero que tú me digáis qué sentiréis en estos momentos, porque yo de verdad cuando lo vi, no es que me haya dado pena, porque sinceramente para que me diera pena tendría que ser alguien mucho más cercano, creo yo, pero sí me intenté poner en sus zapatos y fue horrible, weón. Llega el doctor y el doctor le dice, mira, nosotros tenemos que operar, no sé, hoy día. Y no solo eso, sino que tenéis que decidir entre tu cara o tu vida. Pero no basta ahí, sino que el doctor le dice, y las probabilidades de vivir después de la operación son de 2.5%. ¿Cachai? Entonces es para la cagada. Yo me intentaba poner en sus zapatos y decía, yo la verdad no sé qué haría, weón. Yo no sé qué haría. Porque uno puede decir, ya, pero es que lo estético no importa, ¿cachai? No sé, se puede arreglar de cierta forma. Es que luego de que le hacen la operación, porque él decide, ya, me voy a operar, y por suerte sale vivo de la operación, literalmente queda con un hoyo en la cara. Pero no estoy hablando de un hoyo, un orificio, sino un hoyo, le sacan toda la nariz, le sacan todos los dientes de arriba, entonces queda literalmente con los pómulos, los ojos y la pera. O la barbilla. Entonces, yo entiendo que haya mucha gente que diga, no, pero es que lo físico no importa, ¿cachai? La cuestión, pero es que él mismo, o sea, él, ¿cachai? Ni siquiera es que yo lo estoy diciendo, yo no quiero discriminar, no, sino que él mismo dice que él no se había podido ver hasta que un día le fueron a tomar como una radiografía, que sea unos días, poquitos días después de la operación, y dice que al momento de verse reflejado como en la placa, ¿no es que hay como unas placas que te toman radiografía? Sí. Vio como el reflejo de él y se asustó, porque pensó que era como un monstruo, ¿cachai? Ni siquiera se dio cuenta al tiro que era su reflejo, weón. Y cuando ya lo asoció, que él era lo que estaba reflejándose, no, quedó pa'l así. ¿Cómo se llamaba? Mira, el caso lo podéis buscar en YouTube, o bueno, la gente lo puede buscar en YouTube como el hombre con hueco en la cara, literal, porque no aparece como su nombre, ¿cachai? No aparece como Tony Fritsch. Entonces lo podéis encontrar de esa forma, como hombre con un hueco en la cara. Es un documental de Discovery Channel, es cortito, dura como 5 minutos. Y ahí te podéis dar cuenta que estoy hablando de que le quedó un orificio completo en gran parte de su cara. Y una de las cosas que me da, que eso sí me dio como pena, que él decía, pucha, yo de repente por ejemplo voy por la calle y los niños se asustan, po, weón. Y yo no quiero que se asusten porque yo no soy malo, po. Entonces, yo entiendo un poco el miedo que pueden tener, pero obviamente imagínate tú vais caminando y que un niño te ve y se ponga a llorar, o que corran de su mamá, ¿cachai? Claro. Yo lo encontré, lo estoy viendo. Ajá. No existen como opciones de como mejora estética ahí. Mira, a él le hicieron como una placa en la dientes de arriba, por lo que entiendo. Le ponen como una placa completa para poder afirmar un poco como la figura de la boca, pero después poder tapar toda la cara no lo sé. Yo creo que no, porque si no ya lo habrían hecho, me imagino. Claro. No, ¿Cachai? se ve acuático en el sentido de... Visualmente es potente, o sea, no es como...
Ujú. algo poco, ¿cachai? Es una decisión compleja. Yo obviamente me intento poner también en los zapatos de él y se me resulta imposible al 100% porque es un caso muy particular. O sea, yo en esos casos, yo siempre lo he dicho, si tengo por un tema de probabilidades, siempre me voy a aferrar a lo que me dé más probabilidades de vivir. Ujú. ¿Cachai? Más allá de cómo vaya a quedar, ¿cachai? Siempre he dicho que puedo quedarme encerrado toda la vida jugando LOLcito en la casa, ¿cachai? Lo digo Sí, como chiste, pero pero en el igual. sentido de vivir como con depresión, obviamente sería arrastrar todo ese tipo de cosas. Pero honestamente como que siento que preferiría eso antes de dejar de existir como tal. Ujú. ¿Cachai? Pero ahí No, viene por un yo. tema de creencia. ¿De qué, perdón? ¿Cachai? Viene también por un tema de creencia, porque yo no creo en la vida después de la muerte, no Ah, creo como claro, claro, claro. en la reencarnación ni nada, entonces como que yo sé que mi vida se acaba y se acaba. Ujú. ¿Cachai? Entonces, pucha, aunque fuera muy nefasta, quizás me gustaría vivirla. Obviamente lo digo desde el punto de vista del desconocimiento y desde el no estar en una situación como esa. Claro. ¿Sí? No, yo por ejemplo, hoy en día sabiendo el resultado que tiene, yo preferiría morirme, weón, sinceramente. Pero por un tema de que tal vez piensen, o cuando ahora me escuchen digan, no, el loco, ¿cómo se llama? Cuando te importa como más lo físico que otra cosa. Bueno. Más o menos. No, pues. Ya, filo, se me fue la palabra, si me acuerdo acá. Ah, superficial, ahí está. ¿Cachai? Oh, el loco superficial. Pero es que no es solo eso. De hecho, si tú seguís mirando el video o alguien más lo está viendo, a él le cuesta incluso comer, ¿cachai? Porque los dientes que le hicieron en la parte superior sirven solo de forma estética, porque no tiene nada con qué afirmarse. Entonces, él se lo tiene que sacar para comer, tiene que hacer presión con sus dientes contra los dientes, o sea, con sus dedos, perdón, contra los dientes de abajo para poder incluso masticar, ¿cachai? O Es que sea, complicado, encima, como me lo explicáis tú, por lo que entendí es como un cáncer a los dientes, como que nacen los dientes. sí, no hacen los dientes, Sí. po. De hecho, O por sea, eso le sacaron todos los sí, sí, dientes o de sea, arriba. a lo que voy es que, ¿cuáles son las probabilidades, po, weón? O sea, No, si de hecho hay la cantidad de casos documentados de un cáncer en esa parte de forma tan agresiva y que además haya sobrevivido, de su sobrevivencia es poco, pero que haya sido de ese nivel de agresividad, se han documentado 26 casos. son muy pocos, po, weón. ¿Cachai? 26 casos en todo el mundo. Estamos hablando que en Chile somos 18 millones, weón, en todo el mundo, ¿cachai? No, súper poco, po, weón. Y que yo creo que en la medicina también pasa esto de que al haber pocos casos diagnosticados sobre algo, te complica también el cómo trabajarlo, el cómo hacerlo, cómo afrontarlo, cómo diagnosticarlo. Porque me imagino que quizás no fue tampoco un diagnóstico inmediato, no sé si me puedes corregir en eso. Creo que de hecho él perdió mucha parte de la cara justamente por como el diagnóstico atrasado, ¿cachai? Creo, pero no me Es acuerdo que muy me bien. imagino que debe ser como lo más común, weón, que tenía esta enfermedad rara, imagínate, vaya un médico y a lo mejor el médico no está preparado para diagnosticarla porque es tan poco común que obviamente vaya a pensar en otra opción antes de. Claro, po, claro, yo creo que le hicieron Yo creo que exámenes primero de a lo mejor pensaron hasta en sangre. alguna carie, en la nariz a lo mejor una infección, qué sé yo. ¿Sí? Ujú. Pero no, es complicado, es cuático el tema de la ciencia como tal. Bueno, a veces siento que la medicina avanza tanto, pero aún así falta mucho camino todavía. Sí. ¿Cachai? Como que con el tiempo me he dado cuenta que, imaginémonos como un vaso. Ujú. Yo veo que la medicina, los conocimientos cada vez tenían más agua, como que cada vez sabíamos más. Pero mientras más te vas dando cuenta que la medicina o la ciencia en general más sabe, te das cuenta que el vaso cada vez más grande, weón. Claro, porque la medicina va avanzando, pero la ciencia también. Entonces, antes la gente moría nomás. Por ejemplo, le daba Es que, apendicitis y exacto. moría nomás. Pero hoy en día se sabe que es apendicitis. Se sabe que hay un tal cáncer, se sabe que, no sé, perdón. Se sabe que es diabético, se sabe que es hipertenso. Antes se sabían esas cosas. Entonces, claro, la medicina va avanzando, pero también se van descubriendo nuevas enfermedades. Que es muy chistoso, mucha gente dice, oh, ahora hay tantas enfermedades, ¿cachai? Antes no había, no, sí, siempre han existido. O sea, Claro. además que hay algunas enfermedades que, como hablábamos de la India, en todo el mundo está la cagada con el tema de la contaminación. Además que hay enfermedades que sí se han producido debido a altos niveles de dióxido de carbono, por ejemplo. Pero la mayoría de las enfermedades yo creo que ya estaban, solo que no se sabían. Que es muy distinto, ¿cachai? Que claro, claro. Es que se van descubriendo, no Sí, se van po. como inventando. Claro, nuevas es como que enfermedades. dijera, no, antes la gravedad no existía, ¿cachai? Claro, claro, que es Después, la misma estupidez, pues, bueno, claro. ¿cachai? No, es complicado ese tema del cáncer. El cáncer de por sí es muy complejo, ¿cachai? Lo encuentro muy, muy complejo.
Porque claro, todos somos como propensos a, ¿cachai? No hay nadie que... Es que hay muchas cosas de las enfermedades que todos somos propensos a. Entonces, por ejemplo, un ataque cardíaco creo que le puede dar literalmente a cualquier persona. Claro, yo creo que tienen que... Obviamente tienen que darse como algunas cosas para que obviamente tenga un Eso. ataque cardíaco. Sí, Pero claro. muchas veces he visto casos, ¿cachai? Personas igual que no fumaban, que no tomaban, que eran deportistas, que eran súper... Tener una vida sana, de lo que se llama como sal, se alimentaban bien, Ujú. iban al médico a hacerse chequeos constantemente, weón, y de repente, un ataque cardíaco, una muerte fulminante y era, pues, weón. Es que eso es lo acuático de las enfermedades, po, que no... Tú podías intentar evitarlas, sí. Podéis, por ejemplo, si fumáis, ¿sabéis que tenéis más probabilidades de tener cáncer al pulmón? Sí, lo sabéis, Sí. ¿cachai? Todos lo saben. ¿No fumar te da menos posibilidades de tener cáncer? Sí, también se sabe. Pero ¿puede tener una persona que no fuma cáncer de pulmón y otra persona que sí fuma no tenerla? También puede, po, weón. Y lo que pasa es que al no fumar, no estáis eliminando la opción de que te dé cáncer de pulmón. Ese es el tema, y eso es lo complicado, y eso sería bacán, por ejemplo, que un día la ciencia o la medicina logre llegar a un punto tal de que sí se pueda evitar ese tipo de enfermedades, ¿cachai? Que sí se puedan erradicar, que sí... Yo espero que de aquí a unos 1000 años, por lo menos, porque tampoco creo que avance mucho más rápido de lo que ya está avanzando. Por ejemplo, llegué y te digan, oh, tiene cáncer de pulmón. Mire, usted se toma una de estas pastillas cada 24 horas durante una semana y listo. ¿Cachai? 1000 Yo- años. Yo de verdad espero que algún día llegue a ser así, po. 1000 años, yo sé que dijiste 1000 años como un número X. Ajá. ¿Cachai? Yo por lo menos creo que en 1000 años literalmente no vamos a existir, weón. ¿Tan mal estamos? Yo honestamente creo que en 1000 años los humanos no creo que existan, weón. Que 1000 años es poco. Aunque no lo Sí, creáis, sí, es poco. no, sí sé que es poco, weón, pero cuando veis como el deterioro del planeta y de la gente y de la sociedad en los últimos 100 años, te dices, chuta, si esto pasó en 100 años y no teníamos tanto armamento nuclear, no sé Sí, qué irá a pasar pero- en 100 años más, en 200 años más. Pero es que tal vez no es que no... Iremos a vivir en la Luna, en Marte. Es que eso te iba a decir, pues tal vez no vivamos acá en la Tierra, pero tal vez vivamos en Marte, o bueno, vivan, porque ya no vamos a estar vivos nosotros ni cagando. O tal vez... Espera, me queda un bicho. Me cargan los bichos voladores, weón, como que te atacan. Tal vez vivamos en Marte, o bueno, viva la gente, perdón. En Marte, tal vez en la Luna, tal vez en otro planeta, o tal vez sigan viviendo acá en la Tierra de forma deplorable, en una distopía total, pero sigan viviendo acá. Que también puede ser, ¿cachai? No, yo creo que estamos claros que puede ser. Mira, me quiero aferrar a algo que dijiste tú delante. Aférrese, ¿no? Me quiero aferrar cuando hablábamos de la difalia, de nacer con dos falos, Sí, sí. de las Dos complicaciones pichulas, que puede como traer dijiste quizás tú. emocionales, o el ser diferente, Sí. las dos pichulas. Y claro, pues, hay otras enfermedades que también te traen estas complicaciones, y una de las que por lo menos a mí me resulta como compleja porque he visto casos, he visto como 2 documentales de personas con esa enfermedad avanzada, o sea, en el sentido complicada, que es la enfermedad de Tourette, la enfermedad de Gilles de la Tourette. ¿Cachai? Que para los que no la conozcan es la enfermedad que se conoce como la enfermedad de los tics, ¿vale? Movimientos involuntarios del cuerpo, de los Sí. parpadeos, de la cara, garabatos, o sea, como que pierde todo el control, ¿cachai? Y es súper complejo ver cómo la gente deja de o no puede hacer las cosas que comúnmente nosotros hacemos. No se pueden abrochar los zapatos, no pueden comer, ¿cachai? No pueden bañarse. Voy a decir algo, que no para que suene chistoso, pero no te pueden limpiar el poto, pues, weón. Quizás ¿Cachai? de poder podís, pero. No, o sea, no sé te si puede podís, que te pero dé no es- un no- turururu en ese momento. Es que el tema es que no es fácil. Es eso, ¿cachai? se te O sea, complica la algo vida, como tan... ese es el tema. Claro, se te complica todo. O sea, yo por lo menos veía casos de uno de estos documentales de una niña, ¿cachai? Su día a día, y el tema de la comida era un tema comer, po, ¿cachai? Obviamente ya llega a un punto donde le gusta comer sola, pues yo creo que es por lo mismo que ya no se quieren sentir un bulto y ya no quieren que le den la comida. Claro. ¿Cachai? Pero obviamente se demoran en comer, cuesta, ¿cachai? Y obviamente se alejan de lo que es la vida que nosotros tenemos. Yo por lo general, no sé qué tan feo suena lo que voy a decir, pero como que cuando veo esos casos, lamentablemente como que aprecio más mi vida, ¿cachai? Pero es Como que no es digo, feo porque. la digo entre realidad, comillas, ¿no? putas, es que no estoy tan mal, weón, ¿cachai? De O hecho, sea, ojalá todos apreciaran la vida al darse cuenta que hay cosas mucho peores. O sea, siempre que te comparís para abajo va a haber alguien peor. Eso te lo puedo asegurar. ¿Cachai? Sí, po. La persona que está más mal, siempre va a haber alguien un poco más mal. Y no es la idea tampoco. La idea siempre no es ser como conformista.
Pero poder ver estos casos y decir, pucha, yo en realidad estoy bien, por lo menos como vida, y gracias a esta vida que tengo voy a luchar por algo mejor, yo encuentro que es súper aceptable, weón. De hecho no lo veo como algo malo, lo veo como algo que todos deberíamos Claro. ponernos O sea, a pensar en eso de repente, ¿cachai? De vez en cuando. o sea, que claro, yo digo, por ejemplo, una persona con la enfermedad de Tourette, digo, es una enfermedad que tiene niveles, ¿ya? O sea, como un dato, no es una enfermedad degenerativa, no tiene tratamiento, o sea, tiene tratamiento, pero no tiene cura, ¿ya? Pero es una enfermedad que con los casos extremos, que tienen como muy fuerte la enfermedad, obviamente se mueven mucho a cada rato. Y son personas que en el día a día se levantan igual, se la arreglan y comen, se visten, ¿cachai? Entonces yo digo, puta, si ellos pueden hacer todo ese tipo de cosas, yo no tengo excusa en mi vida como para decir, chucha, me quedo dormido y llegué tarde. Claro. ¿Cachai? Es O sea, casi como el Parkinson al final, po. Solo que sí, es, sí, sí. es el lapsus y más agresivo. Sí, Por lo menos acá en Chile hay un caso súper conocido, po, en que lo entrevistó hasta el Mario Kreuzberger, el Don Francisco, sí, que sí. acá fue conocido como el Super Taldo. Chilenos, pues, para ponerle nombre a la wea. Super Taldo, claro. Y esa wea, yo por lo menos en el colegio la escuchaba muchas veces, así como, oh, el culiado taldo. Sí, le dio un taldo, sí, sí, Le es dio un verdad. taldo, ¿cachai? Pero, claro, para los que no se acuerdan, era un cabro que te agarraba chuchada así, pero brigio, pero de manera veleidosa, pues. Y que obviamente Sí, tenía Tourette, pues, weón. pero ¿Cachai? claro, una de las cosas que dijiste y que me sonó harto fue el tema de que no es degenerativo, pero no solo eso, sino que ahora me acuerdo que el mismo Mario Kreuzberger, después cuando este cabro ya estaba más grande, lo fue a visitar de nuevo, fue a hacerle como una entrevista, y no es que se le haya pasado, pero sí estaba como que lo tenía más controlado. Es No que sé ese si... es el tema. Lo que pasa Ajá. es que, por lo que yo entendí de la enfermedad, y lo que pasa es que yo me di cuenta que en toda esta enfermedad hay como un grado de misterio, ¿ya? Porque son Ujú. raras, ¿cachai? Todavía se cree o hay cosas que no se saben al 100% qué es lo que ocurre finalmente, que desemboca en eso, ¿cachai? Pero era que podía ser hasta como episodios, ¿cachai? No sé, un año de tu vida, 2 años, 3 años de tu vida, donde está muy fuerte, a lo mejor 2 años donde está más calmado, ¿cachai? O unos meses donde está más calmado, unos días donde está más calmado. Tiempo, creo que hay hasta cirugía en el cerebro con o estimulación eléctrica en el cerebro que Sí, te eso había ayuda como a escuchado. controlarlo, terapias de comportamiento para aprender a controlarlo, ¿cachai? Entonces cuando yo vi como todo eso, como que quedaba con la duda, ¿es algo genético, es algo neurológico, tiene que ver el cerebro desde el punto de vista como neurológico netamente, o hay algo que se pueda operar, por decirlo? Claro. Bueno, ¿será una glándula que se puede trabajar, que se puede operar? ¿Será cómo? ¿Cómo ¿Me funciona? podrá pasar Sí. a mí? ¿Te podrá pasar a Claro, ti? yo ¿Tenés por lo que nacer caché, con como que eso? se da como en la época de la... hasta como en la época de la adolescencia. Es como que se Ujú. te puede dar. Pero yo creo sinceramente que naces con eso. Y en la época de la adolescencia, como que algo Estalla, se pues, bueno. estimula y estalla, claro. Me tinca, y aquí hablando, hablando, pero totalmente de la ignorancia, no tengo idea. Es que puede Pero, ser, pues, pero bueno. yo me la jugaría por ese lado. Yo diría Sí, yo que igual me la jugaría. es algo que tiene y que después, claro, la adolescencia. De hecho, creo que el Super Taldo, me lo voy a decir así porque no me sé el nombre, porque es como más conocido, cuando lo entrevistaron era como adolescente, po. Ya. Sí, sí, creo que era un adolescente. Creo que tenía como 17, Ujú. 16. Adolescente o adulto joven, pero estaba en ese rango de edad entre 15 y 20, ¿cachai? Por lo que ya recuerdo, en volada no, pero por lo que me acuerdo sí. Entonces me tinca que podría llegar así como a hacer eso mismo, eso que dijiste. Los giles de la Tourette. Ah, sí. Mira, hablando de enfermedades que vienen así como un poquito por el cerebro, ¿cachai? Que como que no se entienden muy bien, te voy a hablar de una enfermedad extraña, que de verdad es Ya. extraña, weón. Se llama el síndrome de insomnio familiar mortal. Ya con ese nombre yo creo que a ti te dicen eso y te cagáis porque que tenga mortal en el nombre, algo no va bien. Familiar Y también tampoco va bien. Y familiar tampoco va bien. Y tú me puedes preguntar, ¿pero por qué familiar? Y es porque cuando empezó esta enfermedad, que aunque no me lo creas, nuevamente es por la culpa de un prión. ¿Te acordáis de la vez pasada que hablamos de los priones? De los priones con la carne humana, sí, sí, sí. la enfermedad Exacto. priónica. Que el síndrome de la vaca loca era por un prión y la enfermedad... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ah, bueno, eso que le dije yo. Qué mal.
Pero claro, esa enfermedad que te daba por comer cerebro también era culpable de un prión. El prión, yo dije en esa ocasión que era una proteína que se acoplaba con otra y la iba como transformando en mala, como que la iba contaminando. Y eso se empezaba a expandir y al final generaba la enfermedad. Yo, de verdad, yo quedé cachudo, porque yo dije, pero este prión piensa, es malo porque quiere, es como un virus, una bacteria. Y sabéis que es más básico incluso que un virus. Es como algo que casi no tiene ni vida, ni sentido, weón. Es como que tuviste la mala wea de que una proteína se puso mala y contaminó todo el resto. Pero es un elemento como biológico, por decirlo, muy básico. Pero literalmente muy básico, ¿cachai? Y es cuático a lo que puede llegar a provocar. Bueno, este prión afecta en la parte de las neuronas y además en la parte del tálamo del cerebro, que, bueno, tú cachai que tiene distintas partes del cerebro, ¿cierto? Las glándulas, no sé qué verga, el hipotálamo, el tálamo, ¿cachai? Bueno, ataca a la parte de las neuronas y al tálamo. ¿Cuál es el problema? Que estas partecillas a las que ataca, de partida no es degenerativo, o sea, a ver, espérate. Es degenerativo, pero no se expande por el cerebro como otras enfermedades. Otras enfermedades contaminan aparte, se empiezan a expandir, ¿cachai? Esta es súper centrado, lo que causa aún más extrañeza porque no tiene cerebro, ¿cachai? Es una cuestión muy extraña, es como que pasa porque sí y funciona porque sí, ¿cachai? El tema es que estas partes controlan la temperatura, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Te puedes imaginar que con lo que te acabo de decir son las principales fuentes de vida por una persona. O sea, la temperatura, se sabe que el cuerpo humano tiene que estar entre 36 y 38 grados, ¿cierto? Sí. Si baja mucho, si sube mucho porque tenés fiebre, ¿cachai? Tienes problemas de temperatura. Si baja excesivamente te puede dar hipotermia, ¿cachai? Si aumenta mucho y durante mucho tiempo prolongado te puede causar incluso la muerte, te puede dejar secuelas como ceguera. Es súper complicado. La presión sanguínea, la cantidad de sangre que fluye por tu cuerpo, ¿cachai? También es súper complicado. Y que va de la mano con la frecuencia cardíaca. O sea, claro, cuando tú necesitáis que tu cuerpo tenga más oxígeno, por ejemplo, cuando estáis en una carrera, en un trote, te empecé a dar cuenta que tu corazón se agita. Eso porque la frecuencia cardíaca aumenta para poder bombear más sangre, lo que lleva más oxígeno a todas tus células. Imagínate, vais trotando y tu corazón le da paja, weón, por culpa de estos priones y no te entrega la suficiente cantidad de sangre, lo que quiere decir que no te entrega la suficiente cantidad de oxígeno, te desmayáis, ¿cachai? Pero eso es como dentro de lo suave. ¿Cuál es el mayor problema y por qué se llama insomnio? Tal vez porque tiene la palabra insomnio. Porque si bien la temperatura te puede cagar, la presión también, no suele morir la gente. Perdón. ¿Cómo que me atragante? No suele morir. No suele morir la gente por culpa de esto, sino que muere principalmente porque no son capaces de dormir. Y si duermen muy mal, de partida pocas horas, y si logran dormir esas pocas horas tampoco son sueños reponedores. ¿En qué sentido? No sé si tú cachai que hay fases del sueño, la REM y la no REM. Sí, las conozco. La REM es cuando nosotros estamos como más despiertos. De hecho, se supone que si tú, por ejemplo, pones la alarma en un ciclo REM, ya que estas cuestiones van cíclicas, va primero un REM, no REM, REM, no REM, REM, no REM, así hasta que te despertáis. Se supone que si tú, por ejemplo, pones una alarma que calce justo con tu ciclo REM, vas a poder despertarte mucho más fácil. Rellena un poco porque voy a tomar agua, de verdad, si te la garganta me seca. Lo que pasa es que en las fases del sueño REM hay momentos donde tú estás más dormido que en otras. Entonces, por ejemplo, da lo mismo, no sé si alguna vez les ha pasado que despiertan de dormir muchas horas y igual despertáis cansados. Bueno, de hecho hay hasta una aplicación que de hecho yo a ti te mostré creo una vez, que te permite calcular las horas de tu sueño REM, en promedio obviamente puede variar, pero que te da la facultad de decir a lo mejor duermo 4 horas, pero puta, a lo mejor si duermo 4 horas 27 minutos, por ahí no despierto justo en la profundidad del sueño, ¿cachai? Y despierto de mucho mejor manera, despierto mucho más activo, ¿cachai? Entonces, pues, suculento, dato curioso. Ahí. Claro. Muy buena forma de rellenar. Espectacular. Claro, pues el REM está ahí más despierto, entonces si tú pones una alarma justo en un ciclo REM, tú la vas a escuchar y vas a poder despertar. En cambio, si por ejemplo la ponías en un ciclo no REM, tú puede que no despertís, que me pasa mucho a mí, no despierto con la alarma, o puede que despertís pero te sintáis así cansado para acá. No sé si le ha pasado, de hecho este es un ejemplo muy sencillo, que por alguna razón, no sé, se despiertan por ejemplo a las 6 de la mañana con ganas de hacer pipí, pero se despiertan así muy activos, es como
como que hubieran dormido 20 horas y están así muy enérgicos y dicen, pucha, pero yo me tengo que levantar a las 7, mejor duermo 40 minutitos más, se van a mimir, despiertan y se sienten cansados a cagar, así como si no hubieran dormido nada. Yo creo que te ha pasado eso. Sí. Ya, es porque claro, yo creo que justo en esa parte cuando fueron al baño despertaron justo en un ciclo REM y Claro. después cuando tenían que despertar la hora correspondiente estaban en un no REM, entonces les cuesta más despertar. Él les dio una enfermedad priónica. ¿Verdad que estamos hablando de la enfermedad, no de los sueños? Bueno, la cosa es que por la culpa de esto, como te decía, afecta la presión sanguínea y el cuerpo, cuando tú vas a dormir, la presión sanguínea disminuye, ¿ya? No sé si era por un tema de enviar menos oxígeno, qué onda, pero disminuye para que tú puedas dormir mejor. Como no disminuye, como se vuelve toda loca, nunca entras a la fase no REM. Entonces como si nunca durmieras, ¿cachai? Tú podés dormir, Ya, entiendo. podés dormir 2 horas, pero tu cerebro va a estar activo. Claro, tu cerebro, tu organismo, todo sigue funcionando si tú estás despierto igual. Exactamente, entonces no es como Me imagino que tus músculos no descansan, el cuerpo pues, te queda molido. nada. Exacto, ¿cachai? Entonces no es como el experimento ruso del sueño, ¿cachai? Claro. Que ahí no los dejaban dormir ni nada. Pero una persona muere a lo largo de, no sé, 1 año, 2 años máximo con esta enfermedad porque su cuerpo no descansa, se va deteriorando y normalmente mueren por un paro cardíaco finalmente, ¿cachai? Al final está comprobado de todas maneras, independientemente del experimento ruso del sueño, si sea real o no, qué sé yo, que si no dormís te puedes morir, pues. Sí, lo entretenido... Como que lo entretenido. No, pues espérate, pues acá vengo el dato entretenido, o no sé si entretenido, pero curioso, que por lo menos yo cuando le hizo el REM y no REM, que fue hace tiempo, había algo súper extraño, que era, se sabe que el cuerpo no puede vivir sin sueño, se sabe, ¿cachai? El cuerpo tiene que dormir, ¿cachai? Tiene que regenerarse y todo, pero no se sabe exactamente por qué. ¿Cachai? Por ejemplo, se entiende que, no sé, pues, los músculos se regeneran. Pero ¿por qué pasa eso cuando dormís? ¿Cachai? Como que eso, o por lo menos cuando yo lo leí, como te digo, aún no se lograba entender. Y igual es cuático, porque claro, es como... Yo sé que funciona de esta forma, pero... O sea, yo entiendo que pasa esto, pero no entiendo cómo. Es que yo creo que como que una cosa lleva a la otra, en el sentido de que los músculos descansan quizás cuando estás acostado, precisamente porque estás acostado, po, no estáis parado sobre tu propio peso y no lo estáis desgastando, po, Pero tú podés estar, te digo, yo ando a despierto, intentar po. dormir mientras corrís, po, weón. Sí, Intenta dormir pero corriendo, po. por eso Yo te creo que digo, no podís, po, weón. Tú podés estar acostado despierto. Es que, claro, pero yo creo que, por eso digo una cosa y a la otra, podéis estar acostado despierto, pero yo creo que tarde o temprano te vas a quedar dormido. Ya, pero... Quizás supongamos intentáis que aguantar no- el sueño, a lo mejor supongamos acostado te que- aguantáis 5 días. Exacto, supongamos que no dormís, ¿cachai? ¿Por qué tu cuerpo no se regenera? Si esa es la pregunta, si no es el tema si dormí o no dormí, sino ¿por qué? ¿Cachai? Porque yo creo que al estar despierto, tu cerebro tiene otras funciones que hacer, po. Cuando estás despierto, cuando duermes, para mí que pasa a otra modalidad y toma otras funciones como inclusive la regenerativa, po. Puede ser, po. De hecho, O sea, me yo imagino creo. que por ahí va como la hipótesis principal. Como te digo, tal vez hoy en día ya se sabe qué pasa, por qué pasa, ¿cachai? Pero yo por lo menos, como te digo, que fue como hace 1 año que leí de esto, no se sabía. Y eso, pues yo por lo menos, ¿tú tenías insomnio? Yo me acuerdo que tú te caes dormido relativamente rápido. Yo, depende. Hay fases de mi vida donde puedo padecer un poco de insomnio. Por lo general, cuando estoy muy estresado, o haciendo énfasis ahora, en épocas del trabajo más complejo, estoy un poco más estresado, me cuesta dormir, bueno. Me cuesta mucho dormir. Onda, me despierto mucho en las noches y me cuesta quedarme dormido. De repente digo, puta, me quedo dormido a las 10, me quedo dormido a las 2, ¿cachai? Pero no haciendo nada. De hecho, ese hábito lo quité de mi vida, sí me costó muchos años, pero yo cuando me acuesto, me acuesto por ejemplo, y a lo más estoy 5 minutos en el teléfono, y si después no puedo dormir, no vuelvo a tomar el celular. Ah, ya. Aunque me den las 5 de la mañana, no lo vuelvo a tomar. Sí, entiendo. A menos que desista, en el sentido de que diga, no sé, que ya pico, weón, no Pasé no de voy a largo. dormir, voy a pasarte la weón. ¿Cachai? Claro. O sea, de todas maneras, cuando, yo creo que te ha pasado también, que, bueno, nos desviamos un poco el tema, pero pichula, es nuestro podcast. Aquí se habla de lo que nosotros queremos, ¿ah? Claro, yo creo que igual, yo creo que te das cuenta que cuando pasáis de un mucho rato sin dormir, tu cuerpo se empieza a ir a la mierda, po, weón. Como que te desesperáis.
yo siento que el cuerpo ya no tiene no tengo la fuerza. Partiendo por algo tan lógico como que no tengo la misma fuerza, ¿cachai? Yo me he dado cuenta porque no sé si te acuerdas que hubo una época en mi vida donde estaba bueno para el carrete, bueno para el mambo. Y a veces me pegaba maratones, no sé, carrete viernes, carrete sábado, ¿cachai? Y bueno, yo el domingo no tenía fuerza en las manos, pues bueno. ¿Cachai? Me refiero a que yo sentía que, por ejemplo, si tomaba algo y tenía que hacerle mucha fuerza, así como jalarme el ganso, no lo podía hacer bien. No, pero por ejemplo, no sé, si tenía que exprimir un limón, por decirlo de alguna manera, Ajá. me costaba, ¿cachai? Como que sentía que no tenía la misma fuerza. O sea, si me preguntáis ahí, estaba como para jugarme un partido de algún deporte, ni cagando, pues bueno. Buscache ni cagando, pues bueno, ni cagando, ¿cachai? Entonces, yo por lo menos siento que cuando pasáis muchos días sin dormir, tu cuerpo se vuelve más lento, como que tení letargo, así, Sí, mucho letargo, sí, weón. de hecho, sí, tu cerebro le cuesta reaccionar, pues no solo físico, o sea, sí, no solo físicamente, sino también mentalmente, onda, hace una operación matemática, intenta leer algo, se te nula la vista, ¿no? Es para la cagada. Mira, yo si bien siento que no tengo insomnio como tal, tengo como un insomnio, a ver, ¿cómo decirlo? Es como un insomnio optativo, es como que yo decido no dormir. Por alguna extraña razón, y yo siempre lo he dicho, yo creo que si el humano pudiera vivir sin dormir, weón, sería 3 veces más productivo. Pero necesitamos dormir, ¿cachai? Y eso me pasa la cuenta, porque después ya me empiezo a levantar más tarde, ¿cachai? Pero eso como de despertarme en la noche y todo, no me suele pasar, sinceramente. Es que vos, yo te conozco desde hace años, weón, y vos dormís, pero uno te despierta en un tanque soviético al lado, pues, weón. Pero es que si tú te fijas, yo tampoco es que duerma tanto, yo de hecho duermo como... No, lo que no, pero me duerme refiero la que mayoría de cuando las te personas. dormís, vos como que entráis en la fase REM, pero así... No, pero no REM, no REM, no. O sea, no REM, así, pero a la mierda, así. La- Sí, no no hay REM, manera de REM, REM, despertarte, REM, po, REM, weón. REM. Pues si vos dormís con los ojos abiertos y con la alarma sonando, weón. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, weón, en nuestra infancia, weón, me tenía que levantar a apagar tu cagada alarma porque no eres capaz de apagarla, weón, y no te Todos, despertabas y apagarla, weón? Todos. A mi polola le pasa lo mismo, a mi mamá también, a mi hermano también. Parte de la vida Impresionante, ya. weón. Parte de la vida. Impresionante, weón. Ay. No sé si tienes otra. Yo tengo ahí otra todavía. Mira, lo que es que tenía más, la verdad, pero como que nos fuimos yendo por otro lado y a medida que íbamos conversando también me doy cuenta que no es necesario nombrarlas todas, en el sentido de que finalmente la idea, o por lo menos con lo que me quedo yo, es que es un tema de las enfermedades extrañas porque me imagino que, por lo menos en Chile, y en otros países debe ser muy similar, que al ser enfermedades como extrañas muchas veces como que ni siquiera están en los sistemas de salud, como que no están como cubiertas, Cubierta. por decirlo. Entonces, no tenéis quizás los medios para poder pagar los tratamientos de estas enfermedades que deben ser carísimas, ¿cachai? Y teniendo en cuenta que lleváis otro tipo de cosas, que conlleva otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la fibrodisplasia osificante, fibrodisplasia osificante, que es básicamente que tus tendones, ligamentos, tus músculos, ¿cachai? Se osifican y se convierten en hueso, pues, bueno. ¿Cachai? O sea, que te empezás a quedar tieso, pues. Sí, ¿Cachai? Y obviamente no puedes llevar una vida normal, difícilmente vas a poder trabajar, difícilmente vas a poder hacer una u otra cosa, ¿cachai? Tu familia te va a tener que mantener. Si hay medicamentos para eso, porque por lo que yo sé no tiene como cura, ¿cachai? Pero si hay medicamentos pero debe haber baratos no algún deben tratamiento ser, tal vez. ¿cachai? Los tratamientos no deben ser baratos. Entonces obviamente eso conlleva exigencia a las vidas de las personas, a las familias de las personas, para las que uno no está preparado, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, yo creo que ninguno de los que está escuchando esto, ni tú ni yo, estamos preparados quizás para un futuro, si tenemos un hijo nalga con una enfermedad compleja, ¿cachai? Nalga. Quizás estar preparado mentalmente como para poder acompañarlo en ese camino, Ujú. ¿cachai? Entonces, no, para mí es un tema, el tema de las enfermedades es un tema porque, como digo, siento que hay mucha patología, enfermedades, trastornos mentales, ¿cachai? Que son súper complejos, son súper delicados. Y como decís tú, hay algunos que la mayoría, no sé si la mayoría, pero un porcentaje no menor, te puede dar como en la infancia, como que podéis nacer con él. ¿Cachai? Como que entre comillas, si ahora estáis escuchando esto, tenéis 22 años, probablemente no tengáis alguna Claro, de las ya enfermedades que ya nombramos, zafaste, porque ya lo ya. hubierais mostrado. Ujú. Pero obviamente hay otras que sí te pueden dar, como el caso del cáncer, po, Sí, pues. ¿cachai? Que sí te pueden dar mañana, pasado mañana. Y aquí es donde viene como la pelea, po. Lo mismo que me pasa a mí con el tema del tabaco, po, ¿cachai? Digo, puta, no fumo porque me hace mal, ¿cachai? Pero por otro lado digo porque me puede dar cáncer, ¿cachai? Bueno, si yo lo dejo fumar y digo, pobre weón, de mi vida, weón, que deje de fumar, weón, y 20 años después me cáncer, weón, al pulmón, Claro. ¿cachai? Me cago, po, weón, me fumo un pucho al toque así.
Pero que también ya te lo cagaste, pues. Es claro, también es el tema, pues, weón, ya, yo creo que con un cigarro basta como para ya hacértelo un poco corneta, pues. Weón. Sí. Ay, pero mira, uno de los puntos que tocaste tú y que lo encontré súper interesante, porque de hecho lo había escuchado en otro podcast, que tú hablaste de los precios que pueden llegar a ser así estúpidamente caros. Sí. Y me robó un poco la idea de este otro podcast, que de hecho lo estoy diciendo literal, para que después nadie vaya a decir, lo copié. No, lo estoy diciendo literalmente, porque es muy buena esa idea y calza con lo que tú dijiste. Tiene sentido, weón. Tiene sentido crear un remedio que salga, no sé, $1.000 millones, weón, que no lo va a poder comprar ni el más multimillonario de los multimillonarios, weón. Lo que pasa es que, mira, quiero pensar, te lo juro, quiero pensar que detrás de esos medicamentos falta subvención estatal, weón. ¿En qué sentido? Que a lo mejor son demasiado caros de producir. Anda a pasar tú que la base de la weá es diamante, weón, o tierra de Marte, weón, por inventar alguna weá Ya, estúpida, sí, ¿cachai? puede ser. Y que sean muy costosos de producir, ¿cachai? Que obviamente empresas privadas lo hagan y lo vendan a un precio que les salga ni siquiera a lo mejor tanta ganancia, pero que lo puedan fabricar, porque lo puedan seguir fabricando, ¿cachai? Ahí es donde yo siento que falta subvención estatal, que el Estado se haga cargo. Yo siento que los estados de todos los países deberían hacerse cargo de los medicamentos que son más caros, ¿cachai? Por ejemplo, yo por lo menos creo que da lo mismo lo pobre que podáis ser, podéis comprarte un paracetamol de 1.500 pesos, ¿cachai? O 2 lucas. Yo creo que podéis. Te puede costar. Y mucho. Te puede costar muchísimo, a lo mejor inclusive a lo mejor tendréis que dejar de comer ese día, pero quizás podías acceder a él, ¿cachai? Pero obviamente hay medicamentos que son mucho más caros, que son muchísimo más caros. Yo siento que los estados, los gobiernos de cada país deberían hacerse cargo de la subvención de esos medicamentos, ¿cachai? O por último, para un sector no tan inferior de la población, ¿cachai? Porque yo, claro, de repente con el tiempo me he ido dando cuenta por ahí que yo cuando era chico tenía una noción muy diferente de la plata, po, weón. Yo decía, oh, weón, ganar $1.000.000 al mes debe ser la weá más maravillosa del mundo, weón. Estáis forradísimo. Estáis forradísimo. Yo decía, ganar $1.000.000 al mes y yo me imaginaba arriba un Ferrari, po, weón. ¿Cachai? Y te lo digo no hueveando, weón, te lo digo en serio. Yo tenía esa imagen, decía, una persona que gana un palo, weón, de tener difalia por lo bajo. ¿Cachai? Quedarse pegado con la infalia, weón. Fue como yo con el otro día con el Buscachi. La cagó, weón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo me he ido dando cuenta que no es tan así y que $1.000.000 no te alcanza para tanto, ¿cachai? Sobre todo en países, voy a hablar de Chile, que es donde vivo, que, puta, si no tenéis beca y queréis pagar una carrera universitaria, la matrícula te sale como 500 lucas y la mensualidad te puede salir como 400, ¿cachai? Claro. O sea, en un mes te quedaron 100 lucas. Teniendo en cuenta que probablemente no tengas casa propia, quizás arrendí, un arriendo te quedan a lo mejor 500 lucas, ya te cagaste, ya no te alcanza. Entonces supone que tengáis esos gastos y de repente te enfermaste, tenés que comprarte un medicamento que quizás al mes te sale 100 lucas. Te has cagado, pues, weón. Sí, no, es complicado. Es súper complejo todo el tema de gasto médico, el tema de subvenciones por parte del Estado. Pero porque la medicina es... Es que ahí viene un poco también que la farmacéutica es un negocio, ¿sí? Es que claro, eso te iba a decir, bueno, la medicina va de lado con la farmacéutica y finalmente una empresa, ¿sí? Y es rentable. Totalmente rentable. Siempre se va a necesitar, pues. Que no es como que vaya a dejar de existir así como, oh, bueno, última noticia, bueno, desaparecen todos los enfermos del mundo, que se quiebran las farmacéuticas. Nunca va a pasar eso. Nunca. Yo creo que ahí se volvería a agarrar el tema de los chemtrails. Claro. Enfermarían a la gente para poder seguir vendiendo remedios. Claro, yo creo que por ahí tendría más sentido. Y eso, pues yo creo que ya deberíamos ir cerrando ya, porque si bien no hablamos no sé si de tenés más cosas que hablar tú. Estuvo entretenido. Es que yo tenía una enfermedad más, que la podría decir, de hecho. Y cortito y con esto podríamos cerrar. Nómbrala. ¿Qué pasó? Nómbrala, te digo. Nómbrala. Dila. Es que, claro, hablamos de enfermedades que tienen que ver más que nada como con la parte física, ¿cierto? Algún prion que te atacara. Pero también hay enfermedades mentales, que son súper complejas. Sí. Y yo la que quería traer hoy en día es el síndrome de Cotard, que yo creo que muchos lo conocen porque igual es como... De repente hay cosas que son como tan extrañas que todo el mundo lo conoce, porque normalmente salen como en videos de cosas extrañas, que está en lista. Y el síndrome de Cotard, por si alguien no conoce qué es una enfermedad psicológica donde la persona que la padece cree que está muerto. ¿Cachai? Cree que puede llegar incluso a sentir que tiene gusano, puede llegar incluso más a sentir el olor así como a podredumbre, ¿cachai? La putrefacción. Sí. Exacto.
Es ¿Qué dijiste? súper- ¿Apudredumbre? Apudredumbre. ¿No existe esa palabra? Yo creo, no, mira, me suena que no. Pero estamos en el podcast de los inexpertos y aquí todas las palabras existen. Sí, todas. Todis. Oye, esa yo creo que lo vamos a dejar como el logan de este podcast, weón. En este es un podcast donde todas las palabras existen, no existen las palabras inventadas, weón. No, pero pudedumbre sí existe, weón. Ay, espérate. No, ya. Pudedumbre. No, es podredumbre. Suena mejor pudedumbre. La cosa es que sientes mal olor. ¿Cuál es lo complicado de esto? Es que como ya creen que están muertos, muchos piensan así como, ya estoy muerto, ¿cachai? Soy como inmortal, donde ya me morí, no me puedo volver a morir. Entonces ahí ocurren cosas muy peligrosas, como puede ser una persona que, no sé, pues, se tire de un 10º piso porque piensa que ya está muerto, o que cometa actos muy violentos, ¿cachai? Porque en realidad le da lo mismo porque él ya está muerto, ¿cachai? Y además que esta enfermedad se asocia mucho con con la depresión, que tiene una depresión muy, 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 muy grave. De esas depresiones de que la gente ya no, nada, onda es como un cuerpo, ¿cachai? Pero su alma y su mente no existen. Le puede llegar a pasar ya este síndrome de Cotard, porque llegar a sentir que realmente ya no existen, que están muertos. Es complicado porque uno muchas veces cree que solo enfermedades físicas pueden llegar a ser así como muy complejas y que te pueden cagar la vida, ¿cachai? Y que te pueden perjudicar. Pero con este simple caso nos podemos dar cuenta que una enfermedad mental puede llegar a ser igual de terrible e incluso más te puede generar más discapacidad ante ciertas cosas. Y no se habla mucho del tema, po. Casi nunca se habla de enfermedades mentales, casi nunca se habla de... Bueno, siento que hoy en día ya hemos ido avanzando un poco como sociedad, se respeta un poco más, por ejemplo, el trabajo del psicólogo, se tiene más presente. Pero eso, yo creo que para cerrar quiero dejar un mensaje súper importante. Cuando hablamos en el segundo capítulo de la cibercondria y de la hipocondria, y dijimos que si se sienten muy mal, que de verdad vayan al médico y todo, yo quiero dejar un mensaje y decir que si se sienten mal de la cabecita, o sea, mentalmente, ya sea depresión, ansiedad, lo que sea, intenten acercarse a un psicólogo, porque es importante. Sí, o sea, yo comparto también tus palabras. También considero que es muy fundamental, justo diste buen cierre en el sentido de la enfermedad que tomaste, que es la enfermedad de Cotard, o el síndrome de Cotard. Porque es una enfermedad psicológica y se cree por ahí que la enfermedad psicológica le pasa a los... Yo creo que la gente más de campo como que le pasa más a los cabros, no sé, como que la ven como más rara, pero todos estamos expuestos a tener alguna enfermedad o algún trastorno mental complejo, que puede ser tan conocido como la depresión, que puede ser infinitamente compleja, ¿no? Sí. Que te puede dejar inválido en el sentido de que no podía ser tu vida normal, ¿sí? Por tener depresión. Por lo tanto, siempre es importante ir al médico cuando uno se siente raro, y es más, también es importante conversar. ¿Sí? Eso ya es un tema personal, pero yo siento que es importante como tener gente, estar rodeado, vivir como en comunidad y tener por lo menos un amigo al quien contar las cosas o desahogarte de vez en cuando, aunque sea un poco. Por último, que ese amigo, ese weón te diga, oye, anda al psicólogo. Claro, por último, Sí. porque está ahí y te pueda apoyar de alguna forma. Y ese Claro. apoyo puede ser guiándote a ir al psicólogo, ¿cachai? Que finalmente el Claro. psicólogo tampoco es una varita mágica que te hace, ¡pim!, te sanaste. Hay mucha gente que lo cree así y es mal porque, claro, después llegan y se sienten decepcionados porque se siguen sintiendo igual de mal. Tienen que entender que el psicólogo te va a intentar dar herramientas. Y también puede que haya un psicólogo malo, porque como en todas las profesiones hay gente que hace mal su pega y no es tan bueno, y ahí la recomendación, busquen otro, ¿cachai? Si tienen que buscar 10 hasta que uno les guste o le interese o se sientan cómodos, háganlo, pero es importante. No sé si tiene algo más que decir mi compañero. No, yo no inexperto. tengo nada más que decir. Yo creo que con eso está listo el capítulo. Casi una hora de podcast. Así que nada, me gustó este capítulo. A mí Me gustó bastante. Pero eso ya lo dejamos para la intro. Claro, po. Así que, bueno, yo me despido en realidad. No sé qué más darle. Muchas gracias por escucharlo hasta el final. Muchas gracias por venir a Chango, el papagayo, a otra edición de Sin Ser Experto. Y los dejo, les mando un abrazo gigante a la distancia. Y eso. Ojalá no se enfermen, cuídense. Y vayan al médico si se sienten raros. Así es. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.